Iceberg de Puerto Rico. Este iceberg es basado en una isla situada en el Mar Caribe, una isla hermana con las demás también algo interpaísmente conocidas, Cuba y Santo Domingo. En este iceberg trataremos este tema como todos los de su tipo, el típico iceberg que va tratando de temas normales o conocidos, hasta lo menos que parece común. Mientras más va bajando, como el típico iceberg, se irá tornando más profundo y creepy. Nota: no apoyamos ninguna teoría, esto está basado en teorías y leyendas urbanas y es hecho por pura diversión. Recomendamos discreción. 1. Puerto Rico y su posición y clima. Puerto Rico es un país tropical, donde los vientos y la calidez es más de la que se halla en otros países y esto, porque Puerto Rico está habitado en el trópico situado en el Caribe, la posición la hace especial para muchos países como Estados Unidos porque está en el mismo medio de todo el mar Caribe del continente americano, al lado de dos grandes islas y cerca de otras pequeñas como Martinica, Aruba y San Croix. No está lejos de Jamaica tampoco y está a algunas millas náuticas de Miami. O sea, una isla perfectamente situada como si de un comando a la naturaleza se tratase. 2. Gentilicio y población por edades. Puerto Rico en su época estaba cundido de gente diversa, al tener influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, los puertorriqueños vivieron épocas y modas similares a Estados Unidos. Puerto Rico para los 70s hasta los 90s estaba lleno de juventud jovial, pero con el tiempo, las situaciones en el país y el éxodo boricua, el cual hablaremos luego, han descesado la cantidad de personas hábiles, solo quedándose los pensionados y personas jubiladas. El éxodo continuo. 3. Puerto Rico y Estados Unidos. Aunque vean que Puerto Rico habla español y tiene mucha onda española y latina, Puerto Rico en sí no es una república como tampoco se rige propiamente sino, es un estado libre pero asociado a Estados Unidos de Norteamérica, cosa que la relación con Estados Unidos es de ellos hacia Puerto Rico, brindándole al ciudadano de dicho país una ciudadanía americana como si naciera en Estados Unidos sin necesidad de tarjetas ni papeleos. Esto porque cuando los españoles dejan Puerto Rico, Estados Unidos incorporó a Puerto Rico por la ley Foraker y la ley Jones, esas leyes son las que permiten que Puerto Rico sea básicamente lo mismo que una ciudadanía americana común. 4. El tamaño de la isla respecto a su desarrollo, además del punto 3, Puerto Rico es un archipiélago, se puede considerar isla, pero en sí es muy grande para esto, a pesar de su tamaño y estar completamente rodeada de agua, Puerto Rico se ha desarrollado como un país con carreteras, comercios, clubes, vida nocturna y todo lo que una acuidad actual posee. 5. Reconocimientos mundiales. Puerto Rico posee muchos reconocimientos mundiales respecto a su tamaño y si se puede decir, poca gente ya que su población está estimada en 2.5 millones de personas solamente. Desde en los deportes hasta en olimpiadas, concursos de la chica universo, musicales, Puerto Rico se puede decir que está presente en todos los aspectos de la vida y jerga cotidiana. 6. La raza. Recientemente, salió un estudio diciendo que el puertorriqueño tiene presencia de raza taína, afroamericana, árabe, española y decían de una que no podían dar con su origen. En sí en Puerto Rico hay de todos los tonos de piel y características acorde a esta. Iguanas. Las iguanas son una plaga de lagartos que invadió Puerto Rico para los años 90 y se propagó demasiado en el 2008 a 2009. La gente se las comía y otros les causaba repulsión. Lo que sí se sabe es que dañaban al país comiéndole las cosechas e invadiendo patios y porches en las casas. Tier 2. En este punto, nos encontramos en un peldaño más abajo, como muchos saben aquí, mientras más baja más creepy y oscuro se pone. Empecemos. 7. La influencia de las drogas en Puerto Rico. Puerto Rico es un país donde a medida que entremos en este iceberg, entenderás por qué sucede esta situación. Puerto Rico tiene un problema con el uso de drogas que al menos, en décadas recientes ha disminuido, pero el consumo de las mismas en personas menores era muchísima, y con esto nos referimos a drogas ilegales. La influencia de estas llevó al gobierno para los 90s a crear luchas y campañas para acabar con ese retraso, cosa que hasta músicos urbanos se unieron para esto. Gracias a todos estos por lograrlo. 8. Atrasados o evolucionando. No es un secreto que Puerto Rico es preocupación de evolución para todos, desde que el boricua se levanta por la mañana se puede estar nutriendo de políticas y todo lo que acontece en el país. Prácticamente pues la situación del país es fuerte, cosa que lleva el país en decadencia y si velamos y contamos cómo está el país ahora, el boricua promedio vive como si estuviera en los 90s o menos, ya que se hizo una encuesta de niveles de calidad de vida en el país, y muchos se encontraban algo disgustados con la situación del país.
cosa típica en todo el mundo, pero la situación llevó al gobierno de Puerto Rico a privatizar ciertos sectores y directamente declararse en bancarrota, cosa que afectó demasiado al Puerto Rico. 9. El idioma. Puerto Rico habla español, pero en el paso del tiempo y la americanización otorgada a muchos son perfectamente bilingües. 10. La música. La música de Puerto Rico, como tal en su base no era el reggaetón, era la música jíbara típica con cuerdas folclóricas del país, pero esta música solo se reiteró en personas de castas típicas y de tercera edad, mayormente de personas que usaban esta música como vallenato triste para expresar su dolor y creencias religiosas, por esta razón declinó enormemente quedando como un dato de la isla. Se puede decir que la música de Puerto Rico oficial es el reggaetón junto a otras temporalidades fónicas de tumbado, o sea, ritmo seguido con conga y bongo, todas estas, provenientes de África. El reggaetón ha logrado pasarse el universo entero y aunque siempre quien lo critique, el reggaetón es más amplio que como se piensa. Pero no tiene nada que ver con otros estilos de música, es una mezcla de calipso con un tumbao llamado dembow. 11. El reggaetón. El reggaetón es una pieza música tonificada por ritmos tumbadores, es decir que se repiten haciendo un ritmo. Antes de los 90 ese no se conocía tanto y para los 70 ese era inexistente. Nació en Panamá y se sembró en Puerto Rico, cosa que dio fruto a su máxima expresión. Para los 90 era considerada una música que destruía jóvenes y causaba que se metieran en cosas ilícitas, pero después se aceptó y se usa tanto en promociones como en representar la isla. Tuvo sus detractores como todo a principio de los 2000, mayormente latinos de otras partes, se convirtió en un meme y ahora es toda una celebridad XD. Aunque no fue de Puerto Rico 100%, se empezó a conocer en Panamá, siendo Daddy Yankee el máximo líder y representante de este género junto a Tego Calderón. Vico C. Vico C es un rapero, poetista, compositor y actor de Puerto Rico. Está considerado como el padre del rap en español y no solo del rap sino del rap consciente y lucha social. Antes que muchos que hoy día cantan, por obvias razones Vico C ya estaba en el mundo del espectáculo porque es mayor, o sea empezó en el 1987 cuando casi todos ni habían nacido ni eran conocidos. Vico C tuvo un pasado duro y pasó por turbulencias fuertes, cosa que le hizo caer en fármacos y, esta razón, según él, le hizo recapacitar cambiando su música y letra. Está junto a este puesto porque al hablar de música, folclore y reggaetón, muchos hoy día lo claman como el padre del rap en español, el padre del reggaetón, entre otras. Siendo un mito o no. Es una leyenda en la música puertorriqueña y cosa que muchos claman y otros no. Aunque, si me preguntan a mí, Gerardo Mejía fue el que legalmente compuso una canción mundial de rap antes que Vico C, pero este, abandonó el mundo de la música un poco después para dedicarse a los caminos de Dios. Pero eso ya es cosa personal porque Gerardo no tuvo la intención de escribir a lo grande ni ser tan famoso, solo que usa su talento y pegó excelentemente. Otro dato que me encantaría poner aquí es que también, el primer álbum, casete, y rapero que compuso una canción y todo un álbum de música consciente y de rap positivo se llama Wilfred y la Ganga, siendo el primero que también popularizó un tema de rap en español que fue súper acogido por el público internacional llamado Mi Abuela. También tenemos a César, un raperito que a sus 15 años o menos, ya pegaba temas grandes en los 90s. En sí. Tendría que dedicarle páginas enteras a este tema. Porque sin duda, Puerto Rico en esto la hace mejor XD. Dejémoslo para otro proyecto. 12. Relación entre Puerto Rico y otros países latinoamericanos o hablantes de español. La relación entre Puerto Rico y otros países de Latinoamérica es coloquial, aunque muchos latinoamericanos tienden a ver un poco castroso que posean una ciudadanía completamente americana, pero estos tienen que sacar papeles y cosas para poder emigrar como tal. Fuera de esto, la relación es normal ya que Puerto Rico, aunque hablan español y fueron influenciados por españoles, tienen una jerga totalmente diferente a México o Colombia por ejemplo. 13. Leyendas urbanas. Puerto Rico es un país con unas matices de leyendas urbanas muy interesantes, si buscas información sobre estas, te darás cuenta que desde la que llora en la curva, tanto avistamientos ovnis como estos siendo vistos en el firmamento, el mismísimo chupacabras, casa embrujadas, gente alegadamente poseídas, sitios encantados y leyendas de pueblo que se cuentan, algunas algo difíciles de creer, Puerto Rico posee una diversidad de leyendas que algunas se perdieron en el tiempo al fallecer personas mayores que no plasmaron la misma. Pero tengo la total seguridad que cada persona de algunos años en Puerto Rico posee estas historias, cosa que si le preguntan amablemente en cuanto a la confianza, darán par de anécdotas y historias.
En lo personal, a mí me sucedió con el famoso Hospital Viejo Abandonado de San Germán La Concepción. Este hospital posee unas características típicas de hospitales atípicamente descubiertos y abandonados, con la característica que es una atracción cultural hasta de otros países, porque desde jóvenes hasta gente de edad, cuentan historias paranormales a por doquier, y hasta cazafantasmas o canales que se dedican a esto han visitado el lugar. Bastante curioso y buena gente el dato XD. Tier 3. 14. La extrema corrupción. Esto es algo de lo cual se habla mucho en el país desde hace tiempo. Hoy día la presencia del FBI en Puerto Rico se ha acrecentado con acusaciones de extorsión, soborno, robo de dinero no destinado para uso personal, etc. Esto llevó a Estados Unidos, que soberanamente posee las jurisdicciones de la isla, a tomar control sobre el tema. También junto con esto se descubrió un chat, o sea, una conversación donde el que fuese en aquel entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, dijo palabras sumamente ofensivas para muchos sectores desde la mujer hasta la comunidad LGBTQ, y esto provocó que el país se levantara y técnicamente sacara al gobernador Rosselló Jr., cosa que sucedió, tomando posesión legal constitucional la secretaria de Estado, la licenciada Wanda Vázquez Garcet, quien juramentara como gobernadora por derecho constitucional. La situación del chat provocó una indignación en el país que todavía se sigue sintiendo. Y para algunos, esto representa tanto la falta de moral como la corrupción de su gobierno. 15. Creencias y religión. Puerto Rico es un país que fue conquistado a mitad de siglo por católicos, imponiendo la religión católica, romana y apostólica según su credo, pero con la presencia norteamericana, Puerto Rico después devolvería protestante, teniendo presencia de religiones afrodescendientes como Yoruba, santería cubana y ciencias espíritas. Hoy día es un país protegido por la Constitución de Estados Unidos y tiene una libertad de expresión tanto religiosa como de creencias, no se discrimina por expresar ningún tipo de religión ni creencia alguna. 16. Modo de vida. Con exponer el modo de vida en este iceberg, nos referimos a la forma de vida, o como se diría en inglés, the vibes and nightlife, the urban culture and roots. Disculpen, es que no encuentro cómo decirlo en español. Entendiendo esto, el modo de vida de Puerto Rico es de trabajar, ir a la escuela o universidad, dado que la isla posee una cantidad de negocios aceptable, pues muchos comen afuera, otros deciden ir a su casa. La isla concentra unos hermosos puntos de interés como La Parguera, el Viejo San Juan, Combate, el Condado, pero además de esto, posee dos islitas también propiedad de la misma en conjunción llamadas Vieques y Culebra, siendo esta última poseedora de una de las playas más exquisitas del mundo a modo panorámico y con tonos muy caribeños, cosa que está entre las playas más visitadas y observadas panorámicamente del mundo. 17. Éxodo. El éxodo boricual comenzó a mediados del siglo XX, esto se refiere directamente a boricuas desertando la isla, esto porque ven que yéndose a Estados Unidos tendrán una mejor calidad de vivir, y en dicha época, como para los 70 y 80 la revolución de industrial estaba en su apogeo, siguiendo esto cuando el boricua llegaba a Estados Unidos podía trabajar a una mucho mejor paga que en Puerto Rico. Hasta el presente sucede esto en siglo XX y XXI. Esto es algo parecido a un tipo de American Dream boricua. 18. El boricuazo. El boricuazo es una celebridad en Puerto Rico, es un autodidacta e historiador. Se dedicó a hacer espectáculos de parada. Se le dice así porque este ama su país, y en el pasado los maestros lo usaban como didacción para las clases para cuando la internet no existía. En esa época era conocido. 19. Clamor a la independencia. El clamor a la independencia fue una situación que sucedió en Puerto Rico desde los años 30 hasta el principios de los 80. Este pedía un Puerto Rico libre y fuera del yugo de los Estados Unidos, como recitaban estos. Más bien querían convertir a Puerto Rico en una especie de república como los demás hermanos latinoamericanos. Esto fue rechazado por los demás partidos y gente que veía esta situación como algo fuerte para el país, que aún se levantaba de las cenizas del pasado, y este partido tanto como sus seguidores se han dispersado con el tiempo. Para esa época el Partido Nacionalista, tomado como de la izquierda, se había disuelto, naciendo un partido pacífico y coloquial llamado el Partido Independentista Puertorriqueño, que tiene puesto en las elecciones que se hacen en Puerto Rico junto con Estados Unidos. Su norte ha cambiado o transmutado con el tiempo, pero aún al día de hoy sigue con poca influencia en el país. 20. La Ley Mordaza. La Ley Mordaza fue una ley puesta en Puerto Rico que hacía ilegal el portar una bandera de identidad puertorriqueña, como también promover cualquier cosa en contra del gobierno actual de Puerto Rico para provocar un golpe al gobierno o cualquier acto que cayese en la solución de terrorismo. Prohibía campañas nacionalistas tanto como repartir afiches o abogar por alguna de estas o similares causas.
21. País o colonia. Esto se refiere a que muchos puertorricenses, como algunos políticos de puestos docentes, no veían a Puerto Rico como un país o nación sino como una colonia y hasta un archipiélago, cosa que hace que los boricuas se sientan de menos cuando se le llama así a su natal territorio. El término colonia era usado predominantemente por detractores del Estado Libre Asociado. 22. La invasión española. Esta se refiere a cuando aún no habitaban boricuas modernos ni de siglo medio, habitaban taínos, boriquenes, indios caribes y entre otros que también navegaban por el mar Caribe y Atlántico. En sí lo que se conoce como Puerto Rico antes estaba habitada por taínos con sus respectivos dialectos y creencias, cosa que al día de hoy en cuevas y algunas localidades se pueden observar plenamente artefactos y construcciones hechas por taínos y otros indios casi intactas. Actualmente todo lo referente a cosas arqueológicas son pertenencia del gobierno de Puerto Rico, cuidadas por el mismo bajo institutos de cultura, cosa que ahora se posee como museos y piezas de exhibición en museos. 23. La desaparición de los primeros taínos. La desaparición de los taínos es cuando los españoles vinieron a cristianizar a los indígenas, siendo muchos de estos eliminados, violados y saqueados, provocando una extinción en pocos años de todo lo que fuese indio puro tal y como se dice hoy día. Esta teoría se habla porque en Estados Unidos, a pesar de que se llevó una guerra a cabo en territorio indígena con sus procedencias, a los indios se les creó reservas para que vivieran tranquilamente sin daño ni discriminación, ya que hoy día en Estados Unidos la Constitución protege a los indígenas también y son tan ciudadanos americanos como cualquier otra persona nacida en dicho territorio. 24. ¿Aún existen los taínos en Puerto Rico? En contraposición de la teoría anterior, esta recita que aún existen los indios taínos, pero en menos medidas, pero están ocultos en campos y zonas limítrofes. Esto es una teoría que, aunque nunca se ha dado con certeza, hay quien cree que hay taínos 100% puros libres de mestizaje aún. 25. Taínos en las montañas. Esta teoría va con la anterior y recita que los taínos sí existen, pero que por razones de racismo y lo que vivieron en el pasado se ocultaron en montañas junto con sus tribus. Ya en esta posición, la teoría toma vertientes tanto como de cosas místicas hasta lo más común, desde que los taínos existen en las montañas como la más conocida, el Yunque, hasta que aún existen y se comunican con ovnis y algún día saldrán a tomar venganza por lo que en el pasado les hicieron los colonizadores. Vaya teoría. 26. Gangas y terror. Esto se refiere a gangas y zonas urbanas donde el peligro ronda por doquier y los comerciantes fatuos son la orden del día, estos creando soldados de gangas y matones que siembran o sembraban el terror en todo el país, haciendo que el boricua promedio se sintiera amenazado por cualquier robo o extorsión. Esto en sí afectó a todo el país junto con sus habitantes en una época. Tier 4. 26. Los avistamientos ovnis en la isla documentados. Estos se refieren a la cantidad de avistamientos ovnis, que muchos han estado sonados en todo el mundo. Puerto Rico siempre ha sido documentadamente un sitio de tal espectáculo y esto seguramente siempre que buscas información sobre el tema aparecerá Puerto Rico en algún lado junto a otras localizaciones de Latinoamérica. 27. Lajas, pueblo de Puerto Rico. Concordando con el punto del iceberg anterior, Lajas es el sitio más hablado en cuanto a leyendas de objetos voladores no identificados, tanto así que el alcalde de la localidad, el señor Turín Irizarry, mandó a construir satíricamente una ruta real bautizada por él mismo como la ruta extraterrestre. 28. La Parguera. La Parguera es una localidad de Lajas, exactamente donde en la misma localidad o en áreas cercanas se han dado leyendas de todo tipo. La Parguera es también una atracción turística reconocida mundialmente y es una de las localidades más místicas, espirituales, misteriosas y hermosas de toda la isla. Se compone de bahías, viveros, pescaderías, chinchorros y centros de entretenimiento. A pesar de que la mayor parte se concentra en bebidas alcohólicas y vibra nocturna a lo californiano, es apartamento para llevar niñas y niños con toda la respectiva supervisión porque el área sabe manejar bien el área de adultos más el área de juegos, comida y recreación, avisando la partes donde no se admiten menores de 21 años junto a las áreas donde es para todo público. De ir, con la total supervisión de los hijos y a pasarla bien, se puede sacar muchos buenos momentos. Cabe destacar que también el lugar posee un ferry que lleva a los turistas a una de las pocas bahías naturalmente bioluminiscentes del mundo. 29. La bahía bioluminiscente. Es una bahía de las 3 que quedan en el mundo que aún está viva y es natural a su máximo esplendor. Una bahía bioluminiscente es aquella que posee unos animales acuáticos que en la noche el agua del mar será agitada con fuerza, los fotones de los plancton crean una bioluminiscencia de color visible.
Esto por obvias razones es una atracción tanto cultural como del mundo que vienen a observar. Esta al día de hoy es protegida por la Agencia de Sitios Naturales y Animales del país. 30. El aerostáto. El aerostáto es una embarcación aérea estática, parecida a un cepellín que posa en los cielos de Lajas. En realidad es un radar militar puesto en Puerto Rico y este cuenta con cientos de leyendas y cuentos por doquier en los habitantes del país. En la noche se le encienden unas luces para evitar la colisión con embarcaciones aeronautistas que en ese caso no le puedan detectar. Dichas luces dan la impresión de objetos no identificados estáticos en el cielo para el que no sepa de qué se trata. El aerostáto de Lajas es personaje de muchos mitos y teorías que se toman coloquial y jocosamente en el país. 31. El chupacabras. Esta es una criatura que su origen se data de México y Puerto Rico. Esta consumía la sangre de sus víctimas, haciendo unas incisiones características sin tocar nada más mayormente al riñón o hígado de lo que solo eran animales. Para efectos de este iceberg, en este caso, Puerto Rico fue uno de los mayores epicentros de esta leyenda y a la vez, se lanzaron los famosos cazadores de dicha criatura. Un alcalde de una de las localidades, hizo acto de presencia para darle cobertura de esta situación que a pesar de, como mencioné, ser objeto de noticias y periódicos, nunca se supo que era o quien causaba las bajas en animales mayormente pollos, vacas y cabras. Los artesanos sacaron meta de esta situación y hicieron afiches junto con artesanías de la criatura, siendo esto un espectáculo jocoso en todo el mundo. 32. El ego boricua. El ego boricua se refiere a que muchos boricuas se creen superiores a otros latinos y caribeños por el hecho de tener mejores calidades de vida y derechos que otros latinoamericanos no poseen. Esto ha dado un tipo de conflicto cetónico con gente que dice el que boricua es creído y vago a la vez por la característica holgazana y jaiberiosa que estereotipica la isla. 33. El viejo San Juan y sus historias. El viejo San Juan es un casco urbano que está aparte de la ciudad. Originalmente fue el pueblo como tal en época de los españoles, que fueron los mismos que la construyeron, de ahí es que se nota la presencia de fuertes y construcciones bélicas de la época medieval española. Se cuentan leyendas y mitos desde lo paranormal hasta avistamientos fantasmagóricos y ovnis en el lugar. Como también cuentos de guerra que se quedaron como mito ya que oficialmente no se han dado por comprobados. 34. El ombligo del mundo. El ombligo del mundo es una expresión del boricua haciendo alusión a que son algo relevante y elocuente en el mundo. 35. Presencia asiática en Puerto Rico. La presencia asiática en Puerto Rico se remonta a épocas después de la Segunda Guerra Mundial. Chinos vinieron a Puerto Rico y pusieron sus negocios y bazares como en todo el mundo. Pero en Puerto Rico en vez de hacer bazares como en España, México, Argentina y otros lugares de Latinoamérica, estos predominaron agraciadamente el país con restaurantes de comida y comida china. Tier 5. 36. El Grito de Lares. El Grito de Lares fue un evento en el 1868, cuando los puertorriqueños buscaban la soberanía de los españoles, fue una de las algunas revueltas que se hicieron por la mismísima emancipación del país. Hubieron situaciones en las que el gobierno de aquella época creyó cierta conspiración entre los que allí estaban y arrestaron a poco de 800 personas, muchas de estas fallecieron por la calidad de pobreza ambiental de las cárceles. 37. Lolita Lebrón y compañía. Esta fue una mujer llamada Dolores Lebrón Sotomayor. Fue una presa política por sus ideales políticos. Estuvo presa 25 años aproximadamente, saliendo absuelta tiempo después. Fue bien querida y respetada en el pueblo, se escribieron libros y temas sobre ella quedando como mártir por haber estado confinada por la lucha del país. 38. Presos políticos. Los presos políticos fueron los que en su día lucharon por la independencia del país. Hace más de 50 años, son parte de la historia del país. 39. Mentalidad del colonizado. Nota. Esto es una cita del internet. Según nuestros diccionarios, la mentalidad colonial o colonialismo mental se refiere a una noción cultural de inferioridad considerada a veces entre poblaciones subyugadas y colonizadas previamente por entidades extranjeras. Esto, aunque inicialmente no nos suene familiar, lamentablemente es la realidad que vivimos en nuestro Puerto Rico, día tras día. 40. Puerto Rico es una base militar de Estados Unidos. Esto es una teoría de conspiración en la que propone que Puerto Rico es una base militar de EU, esto, por la presencia militar y bases en el país junto a teorías y eventos como lo que pasó con el Dr. Cornelius Roads, tema que tocaremos más adelante.
También por gente que asegura que en las montañas del país se probaban artefactos junto a cuando el ejército norteamericano posó sobre la marina de Vieques, creando algunas teorías sobre hasta dónde llegan los poderes soberanos de Estados Unidos sobre Puerto Rico. 41. Baja población de jóvenes en la isla. La baja población de jóvenes es una situación actual del país según los censos que se han hecho con el paso del tiempo. Se debe principalmente al éxodo boricua, como se le conoce actualmente, y también se debe a la calidad de vida respecto a lo que ha sucedido con el paso de los años. 42. La lucha por la estadidad. La lucha por la estadidad es el movimiento político y social pidiendo la estadidad para Puerto Rico. Esta le daría posesión a Puerto Rico de los mismos beneficios que cualquier estado, pero con los respectivos jurisdiccionales que posee cada estado. Es decir, convertiría a Puerto Rico en un estado común y corriente, siendo este el estado 51. Aún los gobernadores del país escogidos por la democracia de EU y asociados al Commonwealth de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista han luchado por que se legalifique a Puerto Rico como un estado, pero al día de hoy todavía no se ha dado esa coyuntura. 43. Racismo. El racismo en Puerto Rico se basa en que las personas caucásicas y de clase alta tienden a ser algo racistas con los demás y también con otros latinos, especialmente mexicanos, dominicanos y cualquier persona que venga del extranjero que no sea, según lo que estos crean, de castas o raza superior. Esto está fuertemente ligado al punto del iceberg que mencionamos llamado el ego boricua. 44. Mentalidad del archipiélago. La mentalidad de archipiélago es una mentalidad que desarrollan las personas que habitan en el mismo. Se basa en un solipsismo con un sentimiento de lejanía, donde se sienten excluidos, desarrollando una personalidad y modus vivendi único que se basa en sentirse solos, ser algo agresivos, tener una mentalidad de lejanía en lo que se piensa, sintiendo una forma de vida ajeno y un leve desasosiego. ¿Esto sucede en Puerto Rico? No tenemos constancia para afirmar o denegar esta pregunta, pero es una teoría profundamente recitada en otras situaciones, por esta razón está en este tier del iceberg tanto como este iceberg. 45. Futuro de Puerto Rico. Esto se basa en que según cómo está la situación del país, la corrupción política y la bancarrota, tanto como que una junta de control fiscal tuvo que legalmente tomar control de la isla en lo que se le respecta el mando de la isla, pues en Puerto Rico se teoriza que con todas esas situaciones, la isla seguirá en picada. Tier 6. 46. Rolandito. Este fue un niño desaparecido en el 1999. Al día de hoy no ha aparecido ni dado ningún signo de haber estado en ningún sitio en específico. Aunque se teoriza desde un encargo hasta una ganga dedicada al tráfico humano, nunca se ha esclarecido la situación, como tampoco se ha conocido el porqué de ninguna de esta situación. 47. Los hermanos Colonas. Los hermanos Colona fueron dos hermanos de raza blanca que se desaparecieron en Puerto Rico al igual que Rolando, apodado Rolandito. Fueron una pareja de hermanitos, una nena y un varón. Nunca se supo lo que causó su rapto ni fueron encontrados. Fue un caso bien sonado en Puerto Rico. Por eso está en este puesto. 48. El niño Lorenzo. El niño Lorenzo fue un niño de raza blanca asesinado en una casa en la que habitaba junto a sus progenitores y demás familia. Nunca se pudo esclarecer el caso, como tampoco se confirmó quién o qué causó ese asesinato. 49. El apagón del 2017, 2020 y 2021. Se trata de unos apagones que afectaron la isla entera. El primero y más fuerte de todos fue en el 2017, vulgarmente llamado como el sopetazo, que dejó la isla sin luz por varias semanas. Se le acusó a un reactor de energía que ya andaba defectuoso. Luego se privatiza el sistema de energía en Puerto Rico y este causa algunos apagones explicados por la nueva agencia como cosa normal al reconstruir la isla. 50. El estereotipo del boricua alrededor del mundo. En este peldaño se encuentra esta teoría, y se basa en el estereotipo del boricua alrededor del mundo. Todos los países y gentilicios poseen uno y el puertorriqueño no se queda sin estos. Pues según la impresión que se recibió es que son creídos, vagos, holgazanes y siempre andan de fiesta y poseen bajo coeficiente intelectual en la hora de llevar a cabo ciertas aptitudes porque no le prestan atención a nada serio que no sea una fiesta, botellón o joda. 51. Dr. Cornelius Rose y la experimentación con el boricua. Este se trata de un doctor que se le descubrió escribiendo unas cartas recitando que el boricua era lo más holgazán, vago y sucio que había visto en su vida y que por dicha razón había que tomar medidas al respecto. En la carta, el Dr. Cornelius Rose personalificó el haber hecho experimentos tales como métodos anticonceptivos en las mujeres puertorriqueñas y probar ciertos químicos en estos. Esta situación dejó al boricua en una nota sorpresiva y suspensa.
52. La masacre de Ponce. Después del grito de Lares, que los España deja la posesión de la isla, en el 1898 los norteamericanos entran en los derechos de Puerto Rico y esto causa más revuelta de la que ya había. Esto llevó a la creación del Partido Nacionalista Puertorriqueño liderado por Pedro Arbizu Campos. En Ponce se llevó una marcha que terminó en un conflicto sanguinario, cobrando la vida de personas que asistieron a esa marcha. Esto también hizo cobrar la vida a un coronel llamado Eliseo Francis Riggs por las manos del militante del Partido Nacionalista Puertorriqueño Elías Beauchamp y un amigo llamado Irán Rosado. 53. Don Pedro Arbizu Campos. También conocido como el Libertador de las Américas, fue un luchador por la libertad de Puerto Rico en su época, este dato está conocido en la internet. Muchos alegan que su lucha fue frungida por el gobierno y otros que fueron sus propias acciones. Cabe destacar que era abogado, doctor en medicina y farmacéutico. Él mismo se llevó a un juicio por conspiración contra el gobierno y falleció en la cárcel. 54. Roberto Clemente. Roberto Clemente fue un famoso beisbolista afroamericano, fue de los primeros en batear un hit 3000 cosa que aún es una meta que muchos beisbolistas laboran para llegar a estos. Fue un filántropo carismático, falleció en un accidente de aviación y sus restos se perdieron en el mar. 55. Muerte de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe fue un salsero y uno de los precursores del género salsero guaguaco, como también le llegó a dar al son cubano en parte. Héctor Lavoe fue una leyenda de la salsa y del Puerto Rico. Su vida se vio afectada cuando le diagnosticaron SIDA y se tiró de un edificio sobreviviendo a la caída. Falleció el 29 de junio del 1993. Está considerado como uno de los máximos pilares y exponentes de la salsa con una voz peculiar que la utilizó para llegar hasta los confines del mundo con su música. Su muerte causó mucho revuelo y tristeza en la gente como si del Elvis puertorriqueño se tratase. Al día de hoy se conmemoran días a su nombre y se le dedicaron calles a su nombre. 56. Nivel de pobreza en Puerto Rico. El nivel de pobreza en Puerto Rico no es tan grave como piensan, pero en la isla, ya no hay clase media alta y se vive. El país, a pesar de las situaciones, se mantiene y se ayuda a quien necesite. Comparado con otros países de Latinoamérica, Puerto Rico está rotundamente bien. Esto gracias a la ciudadanía norteamericana que poseen. Tier 7. 57. Mal de pelea. El mal de pelea es un trastorno que solo sucede en Puerto Rico y sus habitantes, es parecido al síndrome de Amok de los tailandeses, pero en Puerto Rico es algo diferente ya que pueden llegar a curarse si se les trata a tiempo. Este síndrome está reconocido como propio de la isla de Puerto Rico. 58. Sentimiento del boricua fuera de Puerto Rico. Esto es un trastorno en el que no sé si tenga nombre, es parecido al que sufre el pueblo japonés cuando va a Italia a ver la Torre de Eiffel. Se trata de un sentimiento de lejanía y que las cosas son diferentes en cualquier lugar con una nota redundante de falta de calidez. Como si de un padre abandonando sus hijos se tratase. Esto al parecer no está investigado qué lo causa. Pero muchos y son muchos los boricuas que afirman que al salir de Puerto Rico a un país extranjero, sienten un desapego y una sensación que en propias palabras de los mismos es imposible de describir. 59. Cárcel El Oso Blanco y sus demasiadas leyendas y cuentos. La cárcel El Oso Blanco fue una cárcel que serviría como retención penitenciaria suprema de todo el país. Cayó en desuso hace varias décadas suplantada por la cárcel del pueblo de Ponce llamadas Las Cucharas. Esta cárcel posee un sinfín de leyendas y mitos paranormales y leyendas dentro de la misma cárcel que da para hacer un libro. Fue demolida recientemente. 60. Fábricas en Puerto Rico. Las fábricas de Puerto Rico eran predominantes para los años 80, pero para después de par de décadas, se tuvieron que ir por la falta de sustantivo en la isla. Ahora casi no hay, haciendo que la economía del país baje enormemente. 61. No tienen voz ni acciones mercantiles. Este punto es interesante porque es algo que da de que conectar con otros puntos en el iceberg como el futuro de Puerto Rico y la economía de Puerto Rico. Pues este punto en el peldaño se trata de que Puerto Rico no tienen ninguna acción mercantil, ni exporta ni se extrae absolutamente nada de las tierras que posee. Haciendo que más del 90% de lo que consume en puertorriqueño venga de afuera. 62. Puerto Rico en quiebra. Este punto se trata que en el 2015 la isla se declaró en quiebra dejando muchas personas con interés en